Sean todos bienvenidos a tu podcast Las Ideas Vuelan, Emprende. Hoy les traemos un nuevo episodio de nuestro segmento Historias que Inspiran. Yo soy Karin Jiménez. Y yo, Sofía Badel. Hoy les traemos un tema muy interesante con respecto a lo que somos como seres, lo que nos influye y lo que nos afecta a través de la decodificación bioemocional. Con ustedes, Lucía Cotro, consultora de bioexistencia consciente. Pero antes de iniciar, queremos invitarte a que te suscribas en nuestro canal. Actives la campanita con todas las notificaciones para que te avise cuando subimos un nuevo video. A que nos puedas seguir en nuestra cuenta de Instagram BusinessDED y que nos puedas visitar en nuestra página web negociosdigitales.bdd.site, donde podrás suscribirte a nuestro newsletter para que te enteres de todas las noticias y novedades que te traemos. Hola Lucía. Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Me parece hermoso poder hablar de esto. Gracias. Qué bien. Sí, de verdad que, pues nada, para ponerlos un poquito en contexto, ya creo que por ahí les he comentado que yo estoy haciendo una cursada para certificarme como coach. Lucía es una compañera mía del curso y de verdad que en alguna oportunidad tuvimos un encuentro donde conversamos un poco la una de la otra y me llamó muchísimo la atención. Yo dije, en algún momento hay que traerla y hay que hablar un poco del tema porque es bien interesante. Buenísimo, bueno, me alegro mucho que te haya parecido interesante y que puedan brindar este espacio para que la gente, las personas que las escuchan, la comunidad, ¿sí? Puedan abrir a una nueva forma de vida, porque en realidad lo que yo hago es una práctica de vida, ¿sí? Entonces, es una práctica que habla de que uno puede lograr lo que quiera a través de la sanación. Así que me parece genial poder cultivar, ¿sí?, esta nueva forma de vida y sentir que no hay límites para vivir y para ser feliz, ¿sí? Eso es lo que yo hago, digamos. Qué lindo. Así es. Bueno, pero empecemos desde el principio. Dale. ¿Quién es Lucía y qué la llevó a emprender? Bien. Soy una persona inquieta, ¿sí? Y desde siempre soy una insistidora en lograr mis sueños, ¿sí? Y desde ese insistir que tengo desde siempre es que todos los días estoy pendiente de lograr, ¿sí?, los objetivos que me puse para llegar a mi propósito. Así, digamos, vivo, desde que tengo registro. Así, digamos, siento que soy. Y por otro lado, soy una persona que está llena de esperanza, en el que creo que la humanidad se puede transformar, que todos tenemos la responsabilidad para lograrlo y que estoy dispuesta siempre a brindarle al otro, a ese con el que me cruzo, lo mejor. Y si eso mejor es una sonrisa o una actitud de respeto, o a lo mejor una herramienta para que pueda cambiar o mostrarle que puede percibir lo que le está pasando de otra forma, ahí estoy, siempre predispuesta. Desde la cajera del supermercado hasta la gente más allegada a mí. Así soy yo. ¿Y qué me llevó a emprender? La verdad que desde chiquita que voy haciendo cositas, y siempre como que desde mis 21 años que decidí lanzarme a lograr mis sueños y dejé a mi familia en Rosario. Yo soy de Rosario y me vine acá a Buenos Aires, como que siempre, pasito a pasito, tratando de ver lo que yo quiero para mi vida, de qué forma me quiero mover. Pero puntualmente, esto que estoy haciendo ahora, que es ser consultora, en el 2009 yo tengo una empresa de eventos infantiles, la cual siempre supe que no era lo que yo quería para mi vida. Pero bueno, dadas las circunstancias de ese momento, tenía que seguir adelante con mi empresa, con mi emprendimiento.
Y en el 2015 hay un quiebre en mí y digo, no, ya está, tengo que aceptar que esto no me gusta, lo tengo que dejar, pero ¿qué? ¿A qué me voy a dedicar? ¿No? Entonces ahí empieza un camino un camino espiritual más que nada, ¿no? Empiezo como a buscar qué es lo que me gusta, a qué me quiero dedicar, yo quiero ser feliz, para mí el trabajo tiene que ser algo que me haga despertar con una sonrisa, no quiero que sea pesado, ¿no? Como siempre desde ese lugar, buscando. Y ahí conozco la decodificación bioemocional. Y lo escucho a Pablo Almazán, que es el creador de Humano Puente, que es el que propone en la Tierra la decodificación junto a su mujer, a Lucrecia, y dije, esto es lo que yo quiero para mi vida, yo quiero todos los días hacer esto. Fue como que sentí que todo eso se puso en coherencia con lo que yo sentía y quería hacer en mi vida. Y bueno, ahí empecé las aperturas que ellos proponen, y en el 2018 empecé a Qué bueno. trabajar todos los días como consultora, pero sosteniendo a la par la empresa de eventos infantiles, ¿no? Sabiendo que la tenía que soltar y que ahí había algo que tenía que terminar como de destrabar para poder Ujú. dedicarme a lo que yo quería. Y bueno, esas cosas que tienen que ver con la interpretación que uno tiene de todo lo que le pasa, para mí la pandemia vino, ¿sí? Como a decirme, listo, ya está, no te queda otra, soltá. Porque obviamente que era Déjalo ir. imposible hacer eventos infantiles, claro, Sí. ¿no? Entonces ahí fue como, digamos, la gran oportunidad para decir, me dedico a esto, sí o sí, ya está, era lo que quería. Estaba todo el tiempo quejándome porque no tenía tiempo, porque tenía que hacer los eventos y quería hacer esto y no podía, ¿no? Es como que listo, con esto no te puedes quejar más, tenés que lanzarte. Y fue así. Así que a partir del 2020, full time, trabajando de esto. Qué bueno, bueno, bien, porque es lo que siempre hablamos de que la pandemia ha resultado como que un punto de inflexión que puede llegar a ser muy bueno o muy malo para muchas personas. O sea, muchas personas realmente la han Exacto, pasado muy mal o bueno, totalmente. tantos problemas, tantas bajas físicas que hemos tenido, pero para muchos otros ha sido así como que ese empujón que necesitaban para seguir, para co-crear nuevas cosas, para, bueno, en tu caso, tomar esa decisión de, bueno, listo, ya venía viendo cómo soltar lo otro para poder dedicarme Exacto. definitivamente. Qué bien, genial. Y bueno, Ujú. ya más o menos nos contaste de qué trata, ¿no? Pero me gustó mucho la parte que llegaste y dijiste como que tú buscabas algo que te llevara a cumplir tu propósito. Así que, ¿por qué no nos cuentas más sobre eso de cuál es tu propósito? Y más o menos como hacia, qué es lo que haces para poder lograrlo? Ujú. Obviamente que el propósito, ¿no? Es muy personal de cada ser, ¿no? El mío, yo lo siento así, digamos, desde siempre, que es disfrutar la vida, ¿no? O sea, ese es mi propósito. Haga lo que haga, yo lo primero que veo es si lo estoy disfrutando, ¿no? Y cuando no lo disfruto, presto atención, ¿por qué no lo disfruto? ¿Qué está pasando con esto, no? Entonces, ahí, ¿sí? Antes lo sobrellevaba como podía. Hoy, ¿sí? Ya entiendo que eso que hace que yo no disfrute tiene un mensaje para mí y que tiene un potencial y que gracias a eso, ¿sí? Yo voy a descubrir algo, voy a sanarlo y voy a estar disfrutando mi vida, ¿no? Entonces, como constantemente ese es mi propósito, que yo esté todo el tiempo ahí viéndome, sanando, para sentir que voy cumpliendo mi propósito, porque el propósito en sí no es un fin, sino que es un proceso, ¿sí? Todos los días yo tengo que sentir que disfruto mi vida y a su vez, con mi trabajo, plasmo lo mismo en las personas que vienen a consulta, o sea, hago que se escuchen, que se cuestionen qué quieren, ¿sí? Y que se den cuenta que lo pueden lograr, ¿sí? Y que todo eso sucede gracias al síntoma que tienen, ¿sí? O sea, es sanar la percepción de eso que hoy hace que mi vida no sea la que yo quiero, ¿no? Ese es el propósito del síntoma, de lo que me trae a consulta, descubrir, ¿sí? Que eso que tengo, lo único, ¿sí?
que puede suceder si yo lo veo y lo escucho es mi sanación. Es cumplir mi propósito, que es estar en la tierra y disfrutar de mi vida. Qué bonito. Eso es muy importante. Es muy bueno porque ¿cuántas personas no hay que viven por vivir? Demasiadas. Exacto. Bueno, o sea, Exacto. más al principio, ella está, cuando dijiste esto de que no importa quién sea ni en la situación, siempre con una sonrisa en la cara, o sea, sea la persona que me está atendiendo en el café, sea la persona que me está pasando por al lado, respondo de la forma en que pues nace en el momento, ¿no? Siempre de forma positiva. Exacto. Eso es muy importante. Hay muchas personas que eso es algo que siempre yo pues me he cuestionado en el sentido de que pues capaz y uno está en un café y pasa un mal día, pero es muy porque la otra persona tiene que, no sé, sufrir que tú pasaste un mal día, ¿no? Sí, porque se vuelve una cadena. Se vuelve una cadena. Bien sea lo positivo Exacto. o a lo negativo. O sea, tienes un mal día y das una mala mirada, una mala respuesta, un mal gesto, y eso te como que se transfiere a la otra persona y esa persona va transfiriendo y así sucesivamente. O puedes elegir el lado positivo de Exacto. sonreír y decir, bueno, ya está, o sea, me pasa esto, aquello, lo otro, pero tomo la decisión de tomármela bien porque la persona que me está sirviendo el café no tiene culpa de esto. Sí. Exacto. De todas maneras, tampoco, digamos, con esto que yo digo, significa que si alguien me trata mal, yo le pongo una sonrisa, ¿no? No, o sea, siempre, digamos, dentro de una línea de coherencia. Claro. Sí. Pero sí me pasa que a lo mejor yo antes, bueno, en algunas ocasiones también, soy reaccionaria porque estoy pendiente, ¿no? Del buen trato, estoy pendiente siempre de brindar lo mejor. Entonces, cuando viene alguien que a lo mejor me trata mal, me maltrata, ¿sí? Yo reacciono, Sí. pero mi reacción siempre es desde, no me trates así, te voy a mostrar que te puedes vincular de otra forma, ¿sí? O te voy a decir lo que no me gusta, porque yo me estoy protegiendo y me estoy cuidando. Claro. Siempre, digamos, dentro de esa línea, no de reacciono porque te quiero matar, no. Exacto. Totalmente. Así es. ¿No? Lucía, cuéntanos un poquito, porque por lo menos yo no sé absolutamente nada. O sea, lo que estoy aprendiendo literalmente ha sido en este momento. Pero yo no tengo idea. Perfecto. Ella sé un poquitico, pero yo no sé absolutamente nada. Entonces, bueno, quiero saber, o sea, pues, una de las cosas que queremos saber es qué es la descodificación bioemocional. Perfecto. Bien, voy a ir bien desde el principio, ¿sí? Esto que yo hago, que se llama decodificación bioemocional, en bioexistencia consciente, porque digamos, ese es el nombre que le damos, ¿sí? No es terapia y no es medicina alternativa ni complementaria, es un camino de conciencia con bases biológicas, ¿sí? Se trata justamente de ir a buscar el mensaje de eso que yo hoy tengo en mi realidad y que no me gusta, a lo que nosotros le llamamos síntomas, ¿sí? Un síntoma es absolutamente cualquier cosa que haga que mi vida no sea linda, desde una enfermedad, una dolencia física, hasta algo emocional o conductual, ¿sí? Si no tengo la economía que me gusta, si no tengo el trabajo que me gusta, si no tengo pareja, o si tengo una pareja pero tengo conflicto, o sea, cualquier cosa es un síntoma, aquello que no me gusta. Así nosotros, ¿no?, llamamos al síntoma. Y ese síntoma tiene un código encriptado, un código inconsciente, biológico encriptado, ¿sí? Y habla de un recuerdo doloroso no sanado, ¿sí? Entonces, lo primero que proponemos es escuchar, mirar. ¿Qué es esto que me está pasando? El para qué de eso que tengo en mi vida. Eso es lo primero que propone la decodificación. Ir a buscar esa lógica inconsciente que es biológica, ¿no? ¿Por qué hablo de la biología? Porque esto que se plasma en mi vida es tangible, ¿sí? Mi biología me lo está poniendo para que yo vea, ¿sí?, lo que pasó en el pasado, ¿sí?, para que yo pueda hacerme cargo, reconocer de que
cuando hablo biológico no solamente me refiero al cuerpo, ¿no? Sino también a la materia, porque a lo mejor no tengo una enfermedad, pero tengo un conflicto con el otro. Es un conflicto biológico, ¿no? Hay un otro ahí que yo estoy viendo, ¿no? O si tengo un conflicto con mi economía, es un conflicto biológico, porque si yo no tengo una buena economía, no como, no tengo un techo, no puedo comprar lo que necesito, ¿sí? Entonces, siempre vamos desde la biología hasta el espíritu, ¿sí? Comprende todo la decodificación. Empieza con la biología, pero llega, ¿sí?, hasta ese registro, ¿sí?, que es mucho más que mi alma, ¿no? Es ahí, en esos planos de conciencia en donde yo soy el todo, ¿no? Esto es muy profundo, es muy largo, pero vamos ahí, ¿no?, a lo básico. Entonces, yo tengo que primero interpretar esa lógica inconsciente, que no es como yo en mi vida cotidiana, desde mi consciente, interpreto todos los hechos, ¿sí? O sea, la lógica inconsciente habla de mi supervivencia, ¿sí? Es lo primero que tengo que comprender, que esto que yo desde mi mente juzgo y digo, no me gusta, no lo quiero, mi inconsciente no lo interpreta de esa forma. Mi inconsciente dice que es necesario para mi supervivencia, que si yo lo tengo es porque algo pasó que mi inconsciente ancló y dijo, para que vos estés con vida necesitas esta situación, ¿no? Entonces ahí empiezo a entender esa lógica, ¿sí? Y ese síntoma que yo tengo se puede dar por dos vías, por reparación o por repetición, ¿sí? A veces no es como muy claro el patrón. Por ejemplo, yo soy miope, mi mamá también es miope, mi abuela también es miope. Listo. Esto es un síntoma por repetición, ¿no? Mi biología interpreta que mi vida, ¿sí?, y la vida de mi clan, ¿sí?, para estar con vida necesita de la miopía y de los conflictos que habla la miopía, ¿no? Pero también puede suceder que a lo mejor no hay nadie miope en mi clan, soy yo la primera miope, y ahí mi inconsciente interpreta, ¿sí?, que lo que no se vio en el clan, yo hoy lo veo, ¿sí?, de esta forma, porque estoy reparando aquel peligro que sucedió, aquello que pasó. Entonces yo hoy necesito reparar, tengo un mandato de reparación de eso. Entonces, eso es lo que hago en consulta primero. Lo primero que hago, busquemos la lógica. ¿Qué te está diciendo? ¿Para qué hoy tu vida necesita de este síntoma, ¿no? Y a partir de ahí empezamos este viaje, porque el síntoma que yo tengo en mi vida no empezó conmigo, empezó atrás, ¿sí? Empezó en la vida de mi mamá y de mis papás, yo lo anclé en el útero, en mi gestación, pero mi mamá y mi papá también lo heredaron. El gran programante de mi síntoma está en mi árbol, ¿no? Y ahí viene ese trabajo profundo que hacemos. Una vez que yo lo desprogramé el síntoma en mi vida contemporánea, lo desprogramé en mi proyecto y sentido, que es desde que mi mamá y mi papá se conocieron hasta mis 3 años, ¿sí?, todo eso que se ancló ahí en mi primer paso en la tierra, que es en el útero, ¿sí?, después que yo ya hice toda esa limpieza, ahí empiezo a trabajar con mi plan, me empiezo a meter en el árbol, empiezo a restaurar, ¿sí?, todo eso que quedó ahí sin gestionar de lo que hoy mi síntoma está contando. Wow. Eso, digamos, a grandes rasgos. Eso es lo que hacemos. Muy interesante porque incluso en alguna oportunidad lo conversamos, si mal no recuerdo, no me acuerdo si fue con Pedro o con María, que fueron otras personas que entrevistamos, y hablamos un poco sobre lo que son las constelaciones familiares. Ajá. Yo no sé si de alguna forma esto está relacionado con la biodecodificación o son como que dos cosas distintas pero se parecen. Son dos cosas distintas, ¿sí? Que puede parecer que se parecen, pero en realidad no. Las constelaciones están buenísimas, ¿sí? Digamos que mucho no te puedo hablar de constelaciones, si bien yo he ido a constelar, digamos, solamente participé como consultante, pero no te puedo, digamos, decir específicamente, ¿no? Lo que sí te puedo hablar específicamente es de lo que nosotros hacemos, que es
Reorixin, ¿no? Ese es el trabajo que nosotros hacemos con el árbol. Reorixin son las siglas, digamos, del título, que es reorigen, ¿sí? Es el retorno al origen por interpretación del síntoma, ¿sí? Eso significa reorigen, retorno al origen por interpretación del síntoma. Para nosotros, el origen de mi síntoma, el programante de mi síntoma, está en el clan, está en el árbol, está en el transgeneracional, ¿sí? Ahí es donde yo voy a encontrar ese recuerdo doloroso no sanado. Ahí está el nudo. Yo tengo que viajar al pasado, vivenciarlo y desanudar, ¿sí? Ese conflicto que quedó ahí en el tiempo congelado, ¿sí? Pero voy a ir de la mano del síntoma, ¿sí? O sea, yo no me voy a meter en el árbol a ver qué pasó con mis ancestros, a ver qué le pasaba a la abuela, no. Yo tengo un síntoma y desde ese lugar voy a ir a buscar esa historia y no me voy a perder, ¿sí? Todos nosotros, somos nuestro árbol. Tenemos toda esa información en nosotros. Por lo tanto, heredamos desde las cosas que no nos gustan hasta todo lo maravilloso. Por lo cual también somos así. Lo que pasa es que eso no es un síntoma, porque no tengo un conflicto para haber heredado cosas lindas. Tengo conflicto por lo que no me gusta, ¿no? Por lo que quedó ahí doloroso. Entonces, nosotros vamos al árbol a buscar esa historia y lo que hacemos es que el ancestro, el protagonista de esa historia, ¿sí? Pueda expresar su dolor, pueda gestionar todas esas emociones que quedaron bloqueadas alrededor de ese síntoma, ¿sí? Pueda sentir que tiene la contención, que tiene la seguridad en ese momento para poder expresar todo eso, ¿sí? Y que pueda tomar conciencia de ese dolor. Y de esa forma pueda liberar, ¿sí? Al consultante, ¿sí? De esa forma ese ancestro pueda decirle al consultante, esta historia es mía, no es tuya, ya no la necesitas más. Ahí es cuando, digamos, se produce la desprogramación de ese conflicto en mi inconsciente. Cuando mi inconsciente se da cuenta que esa historia es del pasado y además esa historia acaba de ser gestionada, el inconsciente lo suelta, ¿sí? Se da cuenta que ya no lo necesita más para la supervivencia y vuelve al presente, ¿sí? habiendo cambiado el pasado. Entonces, si yo cambio el pasado, por lo tanto mi presente no puede continuar igual, ¿no? Si yo sano el pasado, empieza un nuevo presente para mí, ¿sí? Se alinea en coherencia con eso, con esa historia que cambió. Y ahí es cuando el síntoma desaparece. Ya no necesito más un mensaje. Sería como, o sea, más que cambiar el pasado, sería resolver esa situación pendiente, ¿no? Sí, en realidad es gestionar lo que no se pudo en el pasado, ¿sí? O sea, porque es bien profundo el tema, ¿no? Porque sí, para nosotros el pasado y el futuro no existen, ¿no? Todo está acá sucediendo en el presente. Entonces, el inconsciente, que es cuántico, que real y virtual es lo mismo, ¿sí? El inconsciente tiene muy en claro, ¿sí? Que si yo le digo, ahora sos tu ancestro, sos tu abuela, por ejemplo, el inconsciente enseguida se conecta con esas memorias. Está ahí, sos la abuela, te conectás con ese momento en que la abuela está sintiendo ese dolor, ¿sí? Pero la diferencia es que ahora la abuela, ¿sí? Va a estar contenida por el consultor, ¿sí? Es el lugar del consultor, contener a ese ancestro para que se dé cuenta que puede gestionar su dolor, que puede decir lo que antes no pudo y ahora sí. Está lleno de herramientas porque el consultor está haciendo eso, está conteniendo a ese ancestro, le está diciendo que puede, le está mostrando posibilidades que antes no vio y ahora sí. Le está diciendo que si gestiona va a tener una descendencia feliz. ¿No? Es como que todo el tiempo estamos hablando y diciéndole, ¿te gustaría que tu nieta, que hoy está pasando por esto, sea feliz? ¿No? Y ahí es cuando el ancestro dice, claro que me gustaría, ¿no? O no, depende, ¿no? Y ahí es cuando, bueno, entonces vos ahora, ¿sí? Podés expresar esto, quédate tranquila que te estoy acompañando, ¿no? Y ahí el ancestro suelta ese dolor, libera ese dolor, cuenta lo que le pasó,
obviamente que depende de la historia del síntoma, ¿no? Sí, No, sí. no vamos a ir a cualquier emoción. Entonces, ahí cuando el ancestro toma conciencia, gestiona, dice y libera, ¿sí?, al consultante, ¿sí?, se restaura el dolor, se restaura el amor, se restaura la paz, ¿sí? Y cuando volvés al presente, eso que antes, desde una distorsión, se creía que había pasado de esa forma, ahora para el inconsciente, eso acaba de suceder como lo acabamos de gestionar. Ya está. Esto quedó así. Y ahí el síntoma, ¿sí?, se disuelve, ¿no? La persona vuelve a su presente con ese pasado sanado y sintiendo que, porque en realidad lo que se sana es la percepción, Claro. ¿no? Yo empiezo a percibir mi vida de otra forma. Claro. Ya no necesito más ese síntoma para recordarme ese dolor, porque lo acabo de gestionar, por lo tanto no necesito un recordatorio en mi presente. Eso es la lógica de eso. Interesante. Muy interesante. No lo está diciendo Igual, a grandes rasgos y es como... Sí. Qué profundo. Sí, Yo es estoy aquí profundo. Yo me es siento como como el meme conectando. sacando cuenta. Seguro, sin duda, Sí. ¿no? Uno empieza, bueno, tengo este conflicto acá en mi uña, ¿qué significa? Sí, ¿A dónde me tengo que ir claro. para desanudarlo? Y Bueno, tiene algo de decime. relación como que, o sea, porque es que, o sea, yo soy muy creyente y siempre he leído mucho que cuando uno tiene un síntoma o alguna dolencia, alguna enfermedad, siempre está como vinculada a algo que sientes sentimentalmente, no sé, ponele. Por ejemplo, he leído mucho que si tienes problemas en las rodillas es porque de pronto tienes algún problema con un superior o con un jefe o con alguien que como que te está suprimiendo y entonces te empiezan a fallar las rodillas porque no quieres terminar de tener esa postura de sumisión, de sí, yo te acepto. Entonces, no sé si esto tiene algo de relación con lo... Totalmente, Okay. totalmente. O sea, por eso digo, ¿no? Nosotros siempre vamos desde la biología a lo profundo. Uh-huh. Mi biología, ¿sí?, mientras yo no soy consciente, mi biología está gobernada por mi inconsciente que se está ocupando constantemente de mi supervivencia, ¿no? Entonces, tomando el ejemplo de la rodilla, si yo tengo un conflicto, ¿sí?, emocional con una autoridad, siento que me tengo que doblegar frente a algo, tengo que arrodillarme frente a algo que no quiero y lo tengo que hacer, ¿sí? Mi biología me va a mostrar, me va a ayudar a que yo haga eso, ¿sí?, que no quiero, a que yo de alguna forma, ¿sí?, acomode ese conflicto para sobrevivir. Entonces, ahí mi cuerpo me pone un dolor en la rodilla, para que yo, ¿sí?, lleve adelante esta situación, ¿sí? Si yo tengo un conflicto en la rodilla, como decías vos, ¿sí?, siento que me estoy obligando a hacer algo que no quiero. No lo quiero hacer, pero mi inconsciente me dice, pero es necesario que lo hagas. Es necesario que lo hagas porque tu plan viene sobreviviendo, sí, siendo doblegado. Pero yo hoy me planto y digo, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Entonces, no le queda otra a mi inconsciente que ponerme un conflicto en la rodilla, para que yo lo sienta, para que yo lo haga de alguna forma. ¿Sí? Wow. Por eso, digamos, Interesante. sí, por eso ahí, ¿no?, nosotros siempre decimos, el síntoma no miente. Si yo tengo un síntoma, no hay forma de que me cuente otra cosa. Tengo que ir a buscar los conflictos de la rodilla. No, porque en realidad a mí me pasa... No. Si vos tenés un dolor en la rodilla, te está hablando de que tenés conflictos de sumisión, de obligación, de doblegar. No hay forma de que no sea eso. Es así. Hay una base biológica que habla de que tal conflicto significa tal cosa. Ahí está el conflicto. Sí. Me encanta, eso es súper interesante porque incluso muchas veces lo he conversado con mi esposo. Mi esposo de alguna en este tipo de cosas es más como que, ay, no, eso es medio esotérico y yo, no, o sea, tiene relación, ¿sabes? Porque es un tema
que hace el mismo cerebro. O sea, el cerebro es una máquina tan increíble, tan impresionante, que puede hacer que algo que sea de sentimiento lo llegues a sintomatizar físico. Y Es de hecho, que, a Sofía en estos días les pasó que estaba enfermita, tuvo un problema estomacal y yo empecé, a ver, cuéntame. ¿qué Vamos a pasó ahí? analizar. ¿Qué no podemos digerir? Sería. Exacto. Fue Bueno, exactamente así. pero te voy a aclarar algo que está re bueno, ¿sí? Esto que el cuerpo, ¿no? El cuerpo habla cuando yo me guardo una emoción. Hay un doctor que se llama el doctor Hammer que estudió a partir de un conflicto que él tuvo emocional, una gran pérdida en su vida, y a partir de eso, cómo su cuerpo reacciona, ¿no? Dice, esto no puede estar separado del dolor que estoy viviendo, esto tiene que tener una lógica, ¿no? Y a partir de ahí, él empieza a hacer toda una base biológica de los síntomas, ¿no? Una súper investigación. Nosotros tomamos eso como base, todas las corrientes, ¿sí? Bio, tomamos la base del doctor Hammer, que es maravilloso lo que hizo. Entonces, eso está científicamente comprobado, que es así, está avalado. Al principio, ¿no? Le dieron con de todo a Hammer hasta que, ¿no? Se fue descubriendo que tenía razón, es así. Si te duele el codo, hay conflictos con el trabajo. Si te duele la cabeza, hay conflictos de desvalorización intelectual y con el padre. Si te duele la rodilla, lo que acabamos de decir. Si tenés conflictos en el estómago, ¿qué pasa con la digestión de eso que no querés, de ese bocado que te tragaste y no lo podés digerir? ¿Sí? Si tengo conflictos con el intestino, las chanchadas, ¿sí? Que no puedo asimilar, ¿no? Y así te puedo decir varias cosas. Uh-huh. ¿Pero por qué? ¿No? Volviendo al principio de esto. Porque nosotros no somos solo biología, ¿sí? Somos energía, somos espíritu, somos emociones y somos biología. Somos todo ese combo. Entonces, ¿cómo yo voy a sentir que si tengo un gran dolor, no va a repercutir en todos esos otros frentes, ¿no? Que soy yo? Entonces, no hablamos de cosas esotéricas, estamos hablando de cosas lógicas. Es lógico, es imposible separarme de mi biología, así como también es imposible que mi biología se separe de mi espíritu. Somos un todo, ¿no? Para mí, digamos, la incoherencia está ahí, cuando no me puedo asumir un todo. Uh-huh. Y esto mismo llevado a mi realidad. Si yo me asumo que soy un todo, ¿cómo voy a pensar que las personas que tengo delante mío no son creadas desde mí? Uh-huh. ¿No? Entonces, toda mi realidad está unida a mí, ¿sí? Todo lo que yo veo afuera lo puedo transformar y lo puedo sanar si me voy adentro. ¿Sí? Si tengo un conflicto con una persona, ¿sí? Y es un síntoma, me está recordando algo que tiene que ver conmigo. Y que seguro es un fractal de algo que ya pasó en mi historia, ¿no? Entonces yo tengo que meterme adentro, tengo que viajar al pasado, tengo que solucionar eso que quedó ahí sin gestionar, y mi vínculo en mi realidad se va a transformar, sí o sí, ¿no? Ahí es cuando empiezo a tomar las riendas de mi vida y de todo lo que me rodea, ¿no? Qué bueno. Por eso también digo que soy una persona, ¿sí?, que tiene esperanza en la humanidad, porque si todos empezamos a despertar, empezamos a asumirnos creadores de nuestra vida, de nuestro universo, ¿sí?, vamos a dejar de esperar que pase algo para tener la vida que queremos, esperar que pase algo para que el mundo se sane, ¿no? Si cada uno empieza a transformarse, a sanarse, eso va a empezar a impactar, ¿no? Entonces, y además que el mundo tiene que ver con la percepción que tiene uno, ¿no? Claro, del sí, mundo. Total. Ya eso lo hemos aprendido en el curso de coach. Todo depende de quién eres tú y de cómo observas las cosas. Exacto, totalmente. Genial, buenísimo. Así es. Y bueno, o sea, nos has hablado en muy grandes rasgos, supongo, de todo lo que es y abarca la decodificación bioemocional. Y bueno, también nombraste lo de el
Reorixins. Reorixins. Y nos has comentado, muchas de las cosas que se hacen durante la decodificación, pero nos gustaría saber, por ejemplo, si una persona va a terapia, va a consulta. Pongamos fácil y sencillo, en esa primera consulta que tienes, bien, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo perfecto. sería? Bien. Lo primero que yo hago con una persona, ¿sí?, es que vea la lógica del síntoma, el para qué tengo esto, ¿no? O sea, tenemos una pequeña charla, ¿no? Porque la idea no es analizar, porque el conflicto está en el inconsciente, ¿no? Entonces, primero eso, ¿qué es lo que yo voy a ir a buscar con ese síntoma? ¿No? Y a partir de ahí, yo le pregunto, bueno, ¿desde cuándo este síntoma? ¿No? Si me dice desde siempre, yo ya sé que el gran anclaje está en la panza, en el útero, ¿no? En todo el proceso de gestación. Pero si me dice, y desde hace un mes o desde hace 5 años, yo voy a ir a ese momento. Ahora, ¿cómo voy? Cerrás los ojos, ¿sí? Y yo te empiezo a guiar, porque un consultor lo que hace es eso, acompañar, guiar a la persona al encuentro de sus emociones, ¿sí?, bloqueadas, que tienen que ver con el síntoma. Entonces, en la primera consulta se trabaja lo que se llama línea de tiempo, que es que la persona pueda ver, reconocer, expresar todas las emociones bloqueadas con respecto al síntoma, ¿no? De lo que habla el síntoma. Por ejemplo, volviendo a la rodilla. Viene una persona a consulta con su conflicto de rodilla. Yo le explico la lógica, que es la que acabamos de hablar, ¿no? Y le digo, bueno, ¿desde cuándo? Y hace 1 año. Listo. Cerrás los ojos. ¿Cuántos años tenías hace 1 año? 20. Listo. Empezá a respirar profundo. Y vamos a ese momento en donde tenés 20 años y estás pasando por una situación en donde sentís que te estás sumiendo a algo que no querés, que te estás sintiendo obligado a hacer algo que no querés, ¿no? Y así lo empiezo a llevar. Y esa persona, ¿sí?, se va conectando con el inconsciente y va a empezar a recrear ese momento, siempre desde un lugar inconsciente, ¿no? Lo haces conectar con todo lo sensorial primero, tengo 20 años, estoy en tal lugar, estoy viendo tal cosa, bla, 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 y ahí, ¿qué sentís? Y empiezan a salir todas las emociones, ¿no? Todas las emociones en conflicto que tenía guardadas, ¿no? Saca todo eso, ¿sí?, que obviamente eso que va a sacar es políticamente incorrecto, es lo que me guardé, lo que de alguna forma yo pensé, inconsciente en realidad, de yo, que eso se lo tenía que guardar, que no era convenientemente expresarlo. Entonces tenés que ir a buscar esa profundidad. Meterse en el barro, como decimos nosotros. Me meto en el barro a buscar eso que no veo desde mi consciente. Expreso todo eso, ¿no?, y después voy a la mitad de la edad. Porque si esto me pasó a los 20, tiene que haber pasado una situación parecida a los 10, ¿no? Y ahí voy, ¿no? Hasta lo más atrás que pueda. Siempre en la primera consulta tratamos de llegar a los 4, 3, a veces 5, ¿sí? Vamos a ir a rescatar, en realidad, al niño herido, al primero, ¿no?, a mi primer partecita, que no pudo gestionar ese dolor justamente por ser un niño, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer, que esa persona en la primera consulta pueda expresar y que se dé cuenta todo lo que tenía guardado, y por eso tanto dolor en la rodilla, ¿no? Y esa primera consulta, ¿sí?, es súper importante porque me va a dar el tono, a través de esas emociones que esa persona pueda ver, me va a dar el tono de lo que yo después tengo que ir a buscar. En la panza de mi mamá y después en el clan, ¿no? Todas esas frases que me digas y todas las broncas que saque, todo eso, ¿sí?, a mí me va a dar la perspectiva de la historia que yo tengo que seguir buscando, ¿no? Hasta llegar al gran programante. ¿Por qué no vamos en la primera consulta al árbol directamente? Porque si yo me voy directamente al árbol a buscar esa historia de la que habla mi rodilla, yo voy a encontrar la historia, voy a darme cuenta que a lo mejor mi síntoma tiene que ver con lo que le pasó a mi abuelo. Pero como yo no pasé por mi cuerpo esas emociones, porque esas emociones que yo descargo en la primera consulta son las mismas emociones que tuvo mi abuelo. Si yo voy directamente a la historia, no voy a sentir esa unión entre mi abuelo y yo. Me voy a perder de sentir en mi cuerpo
lo mismo que le pasó al abuelo es igual a mí, ¿no? Ahí está esa sanación, ahí es cuando colapsa el inconsciente y dice, wow, ahora entiendo, esto que yo tenía era de mi abuelo y no mío. ¿Se entiende? Por eso decimos que es un camino de conciencia, porque hay que ir, el síntoma tiene un montón de capas, tengo que ir sanando capa por capa hasta llegar al nudo, ¿sí? Para que de verdad el nudo se disuelva. ¿Mm? Entonces, en la primera consulta vamos a hacer eso, la lógica del síntoma, cerrás los ojos y a buscar las emociones, desbloquear todo eso, sacalo, ¿no? Y después de esa primera consulta, que dura más o menos entre 2 horas y media, ¿sí? Son larguitas porque hay que darle el tiempo necesario al inconsciente, no conecta enseguida, ¿sí? Y además que a veces hay tanto dolor guardado que esa persona es una cascada de cosas, ¿no? Sí. Hay que dejar hasta que sienta que no le quedó nada guardado, ¿no? Después de esa consulta hay que dejar pasar más o menos entre 30 y 28 días como mínimo, ¿sí? Porque el cuerpo entra en reparación. Entonces, a ese periodo nosotros le decimos cuarentena, ¿sí? Y es un momento en donde realmente lo mejor es que una persona trate de descansar, ¿sí? Obviamente no se trata de estar los 28 o 30 días adentro de la cama o en un retiro, no. Simplemente, ¿sí? Saber que ahora el cuerpo va a necesitar de energía para reprogramarse, para sentir que todo eso que se fue, se abre a algo nuevo que va a venir, ¿no? Entonces, el cuerpo entra en lo que se llama vagotonía. Y puedo tener reparaciones biológicas, o también puedo tener reparaciones emocionales, ¿sí? Eso también depende mucho del síntoma. Si volvemos a la rodilla, lo que puede pasar en una cuarentena tras una rodilla, que a lo mejor suba el dolor. No es que vas a estar los 28 o los 30 días con dolor, sino que a lo mejor 2 o 3 días sientas que tu rodilla te duele un montón. ¿Pero por qué? Porque el síntoma necesita terminar de expresarse hasta volver a la normalidad no sana, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucha paciencia, hay que tratar de soltar lo más que se pueda a la mente, ¿sí? No ponerse, ay, si me está doliendo ahora después que hice la consulta, ¿qué me pasó? No, confiar, soltar, dejar que el cuerpo procese tranquilo, ¿no? Es un proceso. Es un proceso que a veces puede ser muy incómodo, pero hay que confiar, porque si hay movimiento es porque se trabajó súper bien. Okay. Y después de ese periodo se vuelve a la consulta, ¿no? Y ahí ya en la segunda consulta empezamos a trabajar con el proyecto y sentido. Y la persona tiene que descubrir todo lo que le pasó a mamá y a papá para que yo esté acá en la tierra. Sin duda tiene que ver con mi rodilla. Mi rodilla me va a mostrar que yo aprendí a asumirme o a doblegarme en la panza de mamá, y voy a encontrar todas las veces que mamá, ¿sí?, se sintió obligada a hacer cosas que no quería, y voy a ir devolviéndole todas esas emociones a mamá. Y eso lo hago de 2 formas. Primero hay un cuestionario, que se llama el cuestionario de proyecto y sentido. Son preguntas para que uno vaya a buscar la historia de todo eso que le pasó a mamá. Eso lo analizamos renglón por renglón, para que de manera analítica, ¿sí?, vos veas todo eso que pasó, como habla de vos, y cómo vos hoy te plantás en la tierra. Y después hacemos una regresión al útero, que la regresión al útero es igual que la línea de tiempo. Cerrás los ojos y yo te voy haciendo pasar mes a mes, desde tu nacimiento hasta tu concepción, para que vos sientas todas las emociones que mamá tenía mientras te estaba gestando, y se la vamos devolviendo, ¿sí? También es un proceso hermoso. La regresión al útero es preciosa. Wow. Y tiene mucho que ver, ¿sí? Ahí es donde este paquete de información que yo tengo en el útero es lo que va a hablar de cada vez que yo dé un paso importante a un renacer nuevo, de mis emprendimientos, de mis profesiones, ¿sí? Ahí ese paquete de datos es re importante para analizar cuando viene una persona con conflictos en su profesión, conflictos laborales, ¿sí?, en conflictos en querer emprender algo y no poder, en no saber qué quiero para mi vida, ¿no? Todo eso habla de todo lo que le pasó a mamá mientras me estaba gestando, y sobre todo de mi nacimiento, de mi parto. El parto es fundamental.
Y a partir de ahí, otra vez, vuelve la cuarentena, ¿sí? Y después empezamos a trabajar con el árbol. Una vez que yo sané esas 2 primeras capas, que tienen que ver con mi vida en la Tierra, mi vida contemporánea, ahí empiezo a meterme en el clan. Wow. ¿Sí? Y el trabajo con el árbol, ¿sí? Yo, cuando las consultas eran presenciales, se armaba el árbol en el piso, ¿no? Entonces la persona cerraba los ojos y íbamos a buscar al ancestro del cual yo hoy estoy hablando, ¿no? Entonces vos vas guiando a la persona para que se encuentre ahí con ese ancestro, para que se sienta como fusionado. Estoy acá en el lugar de mi abuela y me empiezo a conectar con todo lo que me llega de información, ¿sí? Siempre con los ojos cerrados. Y ahí empezamos a buscar la historia del síntoma en la abuela, ¿no? Y empieza a gestionar. Es como la línea de tiempo que hicimos en la primera consulta, pero siendo la abuela. Y es como reencarnar a mi ancestro, para que gestione, para que exprese, para que cambie, ¿sí?, la historia, para que tome conciencia y libere al consultante. Y no hay una cantidad, digamos, de consultas para un síntoma, ¿sí? No es que decimos, bueno, para un síntoma son 3, 4 consultas. No. Es un camino de ida, ¿no? Uno empieza por un síntoma y el síntoma nunca se sabe hasta dónde, ¿sí?, te puede llevar. Porque, digamos, el objetivo no es que se vaya el síntoma, que por supuesto sí, se tiene que ir el síntoma, pero el propósito, digamos, volviendo a esa palabra, es que toda mi realidad se transforme, que mi vida, ¿sí?, sea hermosa, ¿no? Eso, digamos, es lo que nosotros proponemos, ¿sí? Que se te vaya el síntoma, pero que toda tu vida se transforme, porque a veces el síntoma se puede ir en la primera consulta. ¿Qué pasa? A veces pasa. Después de la primera consulta el síntoma se fue, pero ¿y todo lo que queda por descubrir? Todos los conflictos, ¿sí? Porque se fue nada más que el dolor físico. Pero ya sabemos que si vos tuviste eso, es porque se programó en el árbol. Te vas a perder de sanar todas las historias que hay detrás de ese síntoma, ¿no? Por eso, digamos, la cantidad de consultas la va a decidir el consultante, hasta donde quiera insistir, hasta donde sienta, ¿sí?, que está conforme. Hay personas, ¿sí?, que realmente insisten y hasta que toda su vida no sea placentera, no van a parar. Y a veces que mi vida se empieza a transformar y empieza a ser súper linda, pero cambió tanto mi percepción que sé que cuando algo aparece, ya no lo veo como un síntoma, sino que digo, wow, tengo una oportunidad de ver esto tiene algo para mí, es un potencial. Bien, vuelvo a consulta con esto que me está pasando y empiezo otra vez, ¿no? Claro. Es un camino de ida, es una práctica, ¿sí? Eso es la bioexistencia consciente, es una práctica de vida. Qué interesante. Y o sea, puede llegar a suceder que, volvamos al ejemplo de las rodillas. Yo me voy a tratar con las rodillas y de repente, bueno, pasamos, ponele 5 o 10 sesiones, aparentemente todo está resuelto, pero no sé, 6 meses, 1 año, otra vez vuelve el problema de las rodillas. ¿Esto puede suceder? Si sanaste las historias, no, es imposible, porque si yo sané, digamos, esa historia, ¿sí?, el síntoma ya no lo necesito más, ya no necesito que algo me lo recuerde. Ahora, si llega a suceder que volvió el síntoma, es evidente que no sané la historia, que hay mucho más por ver, ¿no? Mirá, por eso digo que es una práctica. Yo lo puedo explicar muchas veces, pero cuando vos lo haces, ahí, ¿no?, tu cuerpo te da la certeza. Vos vas a consulta, ¿no? Vas transitando, lo vas sintiendo, te vas dando cuenta cómo se transforma todo. Y llega un momento en donde esa historia la sané. Ya tenés la certeza de que ese síntoma no lo tenés más. Es así. O sea, lo sentís. No hay forma. O sea, cuando el síntoma se sanó la historia, yo ya no tengo más miedo. Ya se fue. Claro. Tengo esa certeza ahí en mi cuerpo, mi inconsciente ya sabe, esto se sanó, se transformó. Qué interesante. Ahora, si no tenés esa certeza, evidentemente falta más. Claro. Sí, es más probable que ocurra como estabas diciendo ahora, ¿no? Que pues sanaste el problema de la rodilla y dentro de un tiempo
te empezó a doler el codo y es como, bueno, ya sé que esta es una oportunidad y vuelvo a Exacto. consulta a descubrir una nueva historia y otra vez volver para saber Exacto. qué es lo que está. Ujú. Exacto. El síntoma es la puerta de entrada al ser. Es así. Uno empieza con un síntoma y ese síntoma se va a ir transformando porque va a ir sanando capa por capa. Entonces, a lo mejor hoy mi síntoma empezó como no tengo la economía que quiero y tras eso me di cuenta, ¿no?, que la base de este conflicto que yo primero vi tenía que ver con que en realidad no quiero, a ver, tendría que explicarlo. No quieres la abundancia. De hecho, eso me encanta y me recuerda mucho a uno de los libros que nosotros analizamos por Secretos de una mente millonaria. En ese momento estaba acompañada por mi hermana Nati y ella justamente en un término informático llegó y dijo que eso era debuguear la programación cerebral y lo que eran las limitaciones que te impedían el hecho de poder trascender y ser abundante. Que la abundancia no necesariamente tiene que ser que seas rico, que seas multimillonario ni nada, sino que cuentes con los recursos necesarios incluso para simplemente vivir, para vivir bien, Bueno, para vivir cómodo. tal Entonces cual. es eso, es que vienes Pero sabés trayendo. que, hablando de eso que vos decís, es todavía más profundo, porque justamente cuando yo tengo conflictos, ¿sí?, con la economía, tengo un conflicto antibiológico, porque mi biología es abundante, como dijiste Claro. vos. Por lo tanto, digamos, ahí hay una información que me dice, no es bueno ser abundante. Ujú. Pero el no es bueno ser abundante no solo tiene que ver con que yo rechazo el dinero, sino que mi biología me está diciendo que no es bueno tener descendencia. A esa abundancia se refiere, ¿no? O sea, el inconsciente que se ocupa constantemente de mi supervivencia, también se está ocupando constantemente de la supervivencia del clan. Y el clan sobrevive con descendencia. Entonces, yo sé que de base, ¿sí?, con la economía voy a ir sanando un montón de capas que tienen que ver con eso, ¿no? Con el rechazo al dinero, con la mala creencia del dinero, con el si tengo dinero voy a hacer el mal visto, bueno, un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero el corazón de ese conflicto que tengo en realidad es la infertilidad oculta, ¿no? La infertilidad oculta es, a lo mejor yo no tengo un conflicto biológico que no me deje ser mamá, sino que tengo una distorsión que cree que si yo llego a tener descendencia, me puede pasar algo peligroso. Entonces, esa información es tan fuerte que me traba mi economía, que me traba mi pareja, que hasta me puede llegar a trabar el no poder tener casa. Y son los escalones para tener descendencia. Porque Wow. biológicamente, claro, biológicamente yo, para tener descendencia, ¿sí?, necesito tener un nido, necesito tener, bueno, ni hablar, una pareja, ¿no? Y necesito tener todos los recursos necesarios para poder sostener a esa cría. Entonces, cuando se traba mi economía, la pareja, la casa, sabemos que de base, lo profundo, el corazón, lo que tengo que ir a sanar, es esa distorsión que me dice, yo no puedo ser mamá, porque si soy mamá, me puedo morir, porque eso es lo peligroso, ¿no? Entonces, Claro. ahí tengo que ir a buscar la historia. ¿Qué mujer se murió dando a luz? ¿O qué pasó con un bebé, con un no nacido, que generó un dramón terrible que hoy mi inconsciente me está protegiendo de que yo pasé por ese drama? Entonces, la economía, ¿sí?, esa es la base profunda de la economía, que es lo que vos dijiste, ¿no? Se trabó la abundancia, bueno, se Claro. trabó la descendencia. Wow. No, me dejaste. Me dejaste con la cabeza así. Y me dejaste también pensando en unas cositas que logré identificar de mí misma, que fue así, ok, tengo que resolver esto. Sí, sí. Interesante. Digamos, cuando hay conflictos con la infertilidad, ¿sí?, sabemos que se pueden presentar de esas dos formas. Cuando se traba mi realidad o con una enfermedad física, ¿no? Las dos cosas hablan de lo mismo, de que es peligroso tener descendencia.
Ya saben, ¿no? Y sí, porque, a ver, o sea, justo la siguiente pregunta era cómo una persona identifica que necesita de la decodificación bioemocional. Obviamente, nosotras aquí hoy estamos escuchando y yo digo, puede que yo lo necesite, puede por ahí. Una Bien, persona externa Exacto, sí. que nunca ha escuchado de esto, o sea, lo ha escuchado muy Bien, por encimita. ¿Cómo bien, sabe? Necesito una decodificación. bien. Pueden pasar dos cosas, ¿sí? Que a lo mejor, ¿sí? Se dé cuenta que tiene algo en su realidad que no le gusta y perciba que hay algo más profundo, ¿no? Entonces empieza caminos espirituales que va, digamos, tomando conciencia, pero le sigue, o sea, lo seguís sintiendo chicos, ¿no? Como que, no, falta algo más, porque sigo teniendo el síntoma, a ver, y bueno, me encuentro un día con la decodificación, ¿no? Y voy a consulta porque sé que esto tiene que ver con mi pasado. Y puede suceder que a lo mejor otra persona, a lo mejor tiene la anécdota de alguien que le contó que fue de codificación y hizo tal cosa, entonces esa persona dice, pero yo tengo un síntoma, y que no, porque hay personas, ¿no?, que ya de base no confían en la medicina, o a lo mejor no quieren ir al psicólogo porque están cansados de ir al psicólogo, entonces llegan a la decodificación, ¿sí? Pero digamos, una persona que tiene algo en su vida que no le gusta, ¿sí?, puede venir a decodificar eso que no le gusta, que es un recuerdo doloroso no sanado. Pero no es que, digamos, tenés que ser especial o algo para venir a decodificar. Cualquier persona que se entera que existe la decodificación y que la decodificación te va a llevar a buscar eso al pasado, puede venir a consulta. ¿Sí? Lo que yo no recomiendo es que vengan por curiosidad. O sea, tiene que haber un síntoma que me guíe, ¿no? El síntoma es lo que me va a llevar, es el hilo, ¿no? Es la puntita del hilo de Ariadna, ¿sí? Claro. Que me va a ir llevando hasta el ovillo, ¿sí? Porque por curiosidad es como, ¿y qué voy a ir a buscar por curiosidad? O sea, ¿cuál es tu conflicto? No tengo ningún conflicto. Si tienes entonces, la curiosidad, mínimo identifica ese síntoma que tienes, esa dolencia, esa molestia, esa incomodidad, ese problema, ese lo que sea. Sí. Y bueno, a partir de eso, ubicado, ahí puedes ir por curiosidad. Claro, o sea, necesitamos, ¿no?, algo que nos guíe. Sí. A lo mejor, no sé, se me ocurre ahora, ¿no? Una persona que me dice, pero yo quiero ir a Riorixin porque estoy curiosa por saber qué les pasó a mis ancestros. Bueno, ¿cuál es el que más curiosidad te da? Sí. A ver, busquemos, analicemos. ¿Por qué te da tanta curiosidad, no? Empiezo a hacer preguntas hasta encontrar, porque estás resonando con la curiosidad y con tal ancestro, algo te inquieta. A ver, ¿qué te inquieta? Y que me vea parecida, ¿en qué te ves parecida? Bueno, ahí, no, se me ocurre, nunca me pasó igual. Claro. Está buenísimo, de hecho hay varias preguntitas por ahí que ya las has ido respondiendo, pero es un tema súper interesante, súper atrayente y que uno ni se imagina, porque, o sea, de verdad que eso último que nos dijiste con respecto a un tema de, por ejemplo, lo del dinero y la abundancia, que puede llegar a estar vinculado a nivel de la descendencia y trascender, es algo que a mí me dejó loca. Bueno, pero justamente, ¿sabes por qué pasa esto? Porque siempre estamos midiendo todo lo que nos pasa en nuestra realidad con la conciencia. Claro. Pero si empezamos a darle lugar al inconsciente biológico, todo lo que nos sucede y no nos gusta es una lógica biológica. Entonces, desde la biología es que tengo que ir a medir. Si esto que está pasando es antibiológico, a ver, ¿dónde está la distorsión? ¿Por qué mi cuerpo no? Así, con cada cosa, siempre va a tener una lógica biológica. Y desde ahí me meto en el espíritu. Claro. No, y me llama mucho la atención porque quizás aquí es meterse un poco sobre temas de psicología, pero el cómo al final, por el hecho de ser biológico y podemos parecer seres súper evolucionados, pero en realidad somos muy arcaicos, o sea, finalmente esto corresponde a algo básico que puede estar relacionado con el cerebro reptil, o sea, las necesidades más básicas. Totalmente. Qué increíble. Sí, bueno, eso es lo que siempre decimos, ¿no? Que yo voy a ir a buscar esa lógica desde mi tallo cerebral. Mi tallo cerebral me manda la supervivencia. ¿Sí? Yo tengo que comer,
reproducirme, tengo que nutrir, tengo que respirar y tengo que hidratarme. Entonces, cuando alguna de estas 4 cosas está trabada, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque es imposible que mi inconsciente no quiera que yo sobreviva. Entonces, si tengo este conflicto, ahí tengo que ir. Si tengo un conflicto en los pulmones, ¿no? Que no me deja respirar, estoy en una inversión psíquica, ¿no? Porque mi inconsciente quiere que yo respire. Entonces, a ver, ¿qué pasó con los pulmones? ¿Qué pasó con la respiración? ¿Por qué sería bueno no respirar? ¿Qué es lo que está interpretando mi inconsciente de esto? Qué genial, me encanta, buenísimo. Y bueno, nada, de verdad que ha sido un espacio súper enriquecedor, súper interesante. Cuánto no hemos descubierto. Te puedo asegurar que más de uno por ahí que nos está viendo también está así como que, wow, o escuchando, ¿no? Porque ya estamos ahí en nuestras plataformas de podcast, así que saben que esto es un espacio de inspiración, de análisis, de que ustedes puedan encontrar esas cosas que les pueden llegar a limitar. Y rescato mucho todo lo que nos has comentado de la decodificación bioemocional, porque lo comentaste en algún momento de que puede ser el hecho de que estás emprendiendo o estás en un negocio y hay algo que no te deja fluir, que no te deja trascender, quizás tenga algo simple y básico que tiene que ver con tu supervivencia o con un patrón repetitivo de tus ancestros. Qué interesante eso. Entonces, bueno, nada, ya nos vamos acercando a la parte final de nuestra entrevista. Así es. Y viene una parte divertida que nosotras dejamos para el final, que se llama la pregunta sorpresa. Chan, chan, chan. Bien. Ya como ustedes saben, los que vienen escuchándonos y los que no, pues les comentamos que siempre nosotros les pasamos una guía de preguntas que nuestros invitados conocen, pero siempre dejamos algo especial para el final, a lo cual no saben de qué se trata. ¿Qué será? Bueno, queríamos saber un poco más sobre ti, con respecto a qué te ha dejado en tu vida poder ayudar y aportarle a la vida de otra persona con este tipo de terapias y de poder ayudarlos a resolver este tipo de situaciones, de nudos. Bien. Bueno, tendría que volver al principio cuando no dije quién es Lucía, pero se los voy a hacer de una forma más fácil. Esto que yo hago es una práctica de vida, ¿no? Entonces, un consultor en bioexistencia consciente, que abarca la decodificación y reorienting, lo que hace es sanarse, ¿sí?, con sus consultantes, ¿sí? O sea, es un proceso que no se separa. No es que yo voy a consulta o sea, como consultante soy una cosa y como consultora soy otra. No, está todo junto. ¿Por qué? Porque mi realidad la creo yo. Por lo tanto, esos consultores que vienen a mi consulta son partecitas mías, ¿no? Tengo oportunidades ahí, tengo potenciales en cada uno para sanar algo de mi vida, algo de mi pasado, algo de mi clan. Cada persona tiene que ver conmigo. Entonces, cuando yo conocí este camino y decidí ser consultora, en realidad lo que decidí es sanarme a mí y sanar a todo mi clan. Y eso es lo que yo hago todos los días. Por lo tanto, todas las personas que vienen a consulta, ¿sí?, yo siento que son una parte mía. Entonces, ahí estoy dialogando con ese otro aparente que en realidad soy yo. Por eso elegí ese camino, porque mi propósito es ese, o sea, que mi vida sea hermosa y dejarme sorprender, porque también otra cosa que aprendí es a no limitarme, a no darle una forma, ¿no? O sea, yo me propongo cosas, objetivos, pero me dejo sorprender, porque a veces desde mi consciente yo puedo decir, esto tiene que ser de esta forma, y a lo mejor me estoy perdiendo de que sea de una forma 1000 veces mejor, ¿no? Entonces, como eso. No sé si les contesté, si me faltó algo. No, está perfecto. No hay respuesta incorrecta. Exacto. Perfecto. No hay respuesta incorrecta. Eso está de moda.
Sí, qué bien, buenísimo, me encanta. De verdad que hemos aprendido un montón con toda esta experiencia y súper agradecida por tu espacio, por tu tiempo, por tu conocimiento. Yo de verdad no, lo que sabía era nada, realmente. Sí, o sea, Sí. ella decía aquí que sabía un poquito. No sabía nada. Mentira. Era totalmente ignorante del tema. Y bueno, nada, ya para concluir, nosotros siempre hacemos un resumen como de esas cositas que fuimos agarrando. Sé que se me escapó una que otra por allá, porque es que el tema estaba tan bueno que yo estaba así como que pensando y pensando y pensando. Pero bueno, de las cositas que fui rescatando, te quiero leer para que lo tengas y también para que lo pueda escuchar nuestra audiencia, se sientan identificados y se lleven como que esas capsulitas de conocimiento. Entonces tenemos primero, el propósito no es un fin, es un proceso. Identifica tus síntomas para que puedas resolver el nudo que te trae el problema. El síntoma no miente. Somos un todo, biología, sentimiento y espíritu. Si cada uno de nosotros se encarga de sanar su ser, el mundo va a sanar y a mejorar. Ser abundante es biológico. Mi realidad la creo yo. Toda dolencia, conflicto o problema que tienes está vinculado con una necesidad básica. Así que es momento de sentarse, hacer una introspección, una meditación, identificar y decir, mira, voy a trabajar en esto para poder avanzar, para poder proseguir, para poder lograr esa meta, ese objetivo, ese sueño, ese propósito que tenemos. Así es. Exacto, totalmente así. Buenísimo. Gracias, Lucía. Sí, muchas gracias a ustedes, muchas gracias chicas. por tu tiempo. Y me a ver, encantó. una pregunta interesante aquí, esto es totalmente extra porque ya sé que tú pues das consultorías online, ¿sí? Y gracias a Dios nosotros tenemos audiencia de muchas partes del mundo. Si alguna de nuestras personas de la comunidad quisieran contactarte y empezar a tener algún tipo de consulta contigo, ¿lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo? Sí, siempre que hablen español, porque inglés no hablo, digamos. Bueno. Esa es la única traba que tengo, y soy sincera, ¿sí? Yo tengo consultantes en Perú y tengo en México hoy por hoy, o sea que se pueden sumar de cualquier lado, siempre que hablen en castellano, por favor. Buenísimo. Perfecto. Importante, muy importante. Y bueno, nada, Sí. Obviamente, por favor, coméntanos desde cuáles son los medios por los que te pueden comunicar contigo para poder iniciar con una terapia de estas, ¿no? Perfecto. Yo me manejo, de hecho las consultas las hago más que nada por videollamada, ¿sí? Así que al WhatsApp me pueden escribir cuando lo necesiten. Mi propuesta siempre es que el primer encuentro es sin cargo, ¿sí? Es un primer encuentro de 50 o 60 minutos para que yo les haga toda la introducción, sobre todo a las personas que no conocen la decodificación, ¿sí? De esa forma, digamos, yo me manejo porque me siento súper después tranquila de que la persona, ¿sí? Ya tomó la decisión de decodificar. Claro. Eso es lo primero que yo propongo. Un encuentro, ¿sí? Como una entrevista en donde no vamos a decodificar, pero sí vamos a hablar de la lógica y te voy a explicar todo lo que necesites, ¿sí? Por videollamada. Y a partir de ahí sí coordinamos cuándo va a ser la consulta para decodificar. Y también me pueden escribir por Instagram, ¿sí? Yo uso esos dos medios. Exacto. También tengo la fanpage, pero la verdad es que hoy en día no la usa nadie me escribe por la fanpage. Tengo el Instagram y el WhatsApp. Sí, y también el mail, si quieren. En esta parte del mundo ya no se usa. No, yo creo que la gran mayoría de eso, o sea, en todo caso el mail, cuando mucho, exacto, pero de resto, por lo general, WhatsApp, Instagram, de verdad que han sido como los canales que más se utilizan hoy por hoy, sí. Así totalmente, que, bueno, así que por mail, por WhatsApp o por Instagram. Las excelente, tres. Buenísimo. Entonces, bueno, nada, Lucía, de verdad que muchísimas gracias por contarnos de ti, de tu historia, de tu proceso, de esta práctica tan hermosa a la que te dedicas. Todos saben que los contactos de Lucía van a quedar en el post especial que dedicamos a nuestros entrevistados,
que los pueden conseguir en la descripción del video en YouTube, y en los formatos audios están en la descripción del audio, por supuesto. Y bueno, el espacio es tuyo para que te puedas despedir de la audiencia. Buenísimo. Bueno, primero les quiero decir gracias, chicas, porque como dije antes, ¿no? Todo lo que yo veo afuera tiene que ver conmigo, ¿sí? Por lo tanto, ustedes son una partecita de mí que está acá cumpliendo el propósito de contarle al mundo que se puede sanar y que pueden tener la vida que quieran, ¿sí? Que simplemente hace falta con decir, a ver, voy a ir a ver esto que tengo y no me gusta, ¿sí? Así que esa es la propuesta y les agradezco por poder comunicar, ¿no? Todo esto en los emprendimientos, y aparte están generando esperanza con cada una de los videos que brindan, ¿sí? Así que yo les agradezco a ustedes. Muchas gracias. Qué bella. Igual, nuevamente muchas gracias y por el tiempo, por el espacio, y bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan por habernos escuchado, por estarnos viendo en caso de que nos estén viendo por YouTube. Esperamos que hayan disfrutado del espacio y les sirva de inspiración tanto como a nosotras, y que también les deje como ese chispita de que ¿será? ¿No será? Tengo que pensar, tengo que meditar y descubrir qué es lo que está pasando. Y bueno, la invitación también es que si eres emprendedor, empresario, profesional independiente, dueño de negocio y quieres compartir tu historia, pues te contactes con nosotras. Toda la información la podrás conseguir en la descripción del video. Los esperamos la semana que viene para que nos acompañen a escuchar una nueva historia que inspira. No te olvides de suscribirte, dejarnos un me gusta y te invitamos a que puedas compartir la información, porque recuerda, las ideas vuelan. Emprende. Como... No lo está diciendo Igual, a grandes rasgos y es como... Sí. Igual siempre le decimos Reorixin. Sí, lo dices rapidito y no te das cuenta. Reorixin. Déjate con la cabeza así.